La interna del PJ. ¿Mm? He hablado con muchísimos dirigentes este fin de semana. En general hay como una especie de mirada primera de la opinión pública en general, ¿no? De la dirigencia política, tanto del oficialismo como quienes hoy ejercen la oposición, que la interna del PJ, hablando de la provincia de San Luis, sumida en muchísimas contradicciones, no ha tenido gran repercusión, ¿no? Sí, en la lista de los temas que en la mañana anotamos los ciudadanos de la Argentina y particularmente o especialmente de aquí de San Luis, no ponés la interna del PJ entre las 100 primeras preocupaciones que tenés, ¿no? La realidad económica, la realidad social, la realidad en general, ¿no? De lo que nos está pasando con el tema de la seguridad, todo lo que se está conociendo. Bueno, es parte de un conglomerado de preocupaciones que hace que mucha gente, al menos por ahora, quizás no sea el tiempo, no le llame la atención la discusión interna que está teniendo el peronismo de San Luis, que si Rodríguez Sá, qué está pasando con los intendentes del interior, qué está pasando con la disputa de algunos dirigentes que están proponiendo conformar, digamos, una propuesta electoral por fuera del PJ, quiénes quedaron adentro, por qué, digamos, todo ese intríngulis, como me gusta decir a mí, que ha finalizado con la presentación a través del boletín oficial en una cosa bastante rara y sesgada, ¿no? Del peronismo de San Luis, de reemplazar la comunicación del partido por la del Diario de la República, retomando una manera de comunicación que tenían en las épocas en las que eran gobierno, ya no lo son, ¿no? ¿Te acordás que durante mucho tiempo los ministros eran designados y se les aceptaba la renuncia una vez que el decreto era publicado en el Diario de la República, ¿no? Es decir, en el que el comentarista político decía, se le aceptó la renuncia al ministro de gobierno, y el ministro de gobierno se enteraba que estaba renunciado cuando no se lo decía el gobernador o el jefe de gabinete, sino cuando salía publicado en el Diario de la República. Bueno, Rodríguez ha retomado esta práctica, ¿no? Fíjate qué contradictorio, ¿no? Si uno analiza, por lo menos en la visión no científica, digamos, no respaldada en una encuesta, pero digamos, en la primera impresión no es la interna del peronismo una preocupación mayoritaria de la gente, sí, del sector dirigente y militantes políticos, es decir, de un tema al que le importa a muy poca gente. Rodríguez Sá establece una especie de monopolio informativo, ¿no? Como para decir, como decirte, el dueño de la empresa de energía tuviera un medio de comunicación, y bueno, lo más lógico sería que las primicias de la empresa de energía salgan por ese medio de comunicación. Es la práctica de Poggi, ¿no? Es decir, es la práctica de Poggi, fue la práctica de Alberto. Bueno, parece que siguen la misma práctica, ¿no? Un punto que me sorprende y en algún aspecto también preocupa, ¿no? Que Poggi y Rodríguez Sá tengan un criterio de difusión de las noticias tan parecido. Es decir, Poggi anuncia y desanuncia por el chorrillero, el Daniel Poder y toda la runfla, y ahora la realidad del PJ se anuncia y se desanuncia por el Diario de la República. Es muy parecido, bueno, lamentablemente. Bueno, pero yendo al fondo de la cuestión, la determinación que la dirigencia política no albertista está observando con mucha preocupación es que Alberto Rodríguez ha decidido conformar una lista única, ¿no? Dentro del Partido Justicialista, con referentes de lo que se conoce como la gente del riñón albertista, quienes lo acompañaron en la gestión anterior. Se ven muchos exfuncionarios en la lista, quienes han conformado después de la derrota electoral el círculo, ¿no? Que ha venido conversando con
con Rodríguez Sá, bueno, las determinaciones políticas, incluso institucionales que se tomaron en el periodo que va desde la derrota electoral del mes de junio del año pasado hasta el recambio institucional en diciembre. Todas esas medidas fueron tomadas en consulta, ¿no?, con muchos dirigentes que hoy son los que están integrando la lista de Rodríguez Sá en la interna. Y de ahí en adelante, del 10 de diciembre en adelante, bueno, la gran mayoría de esos exfuncionarios, algunos que fueron candidatos y que dejaron de estar en la función pública, tanto en la gestión como los que tenían cargos que no pudieron renovar, continuaron alrededor de Rodríguez Sá, en lo que algunos dirigentes creen que ha sido una especie de comando áulico que lo ha estado rodeando, que es con el único que habla. Una cosa en la que yo no abrevo, no me parece que el político más, uno de los 2 o 3 políticos más importantes de las últimas décadas, ¿no?, en la provincia de San Luis, sea una persona a la que se la pueda rodear, ¿no? Entiendo que lo que sí está sucediendo es que hay mucha gente que quiere dejarle la responsabilidad de decisiones que no comparten o que creen que son malas decisiones, como desligarlo de esa responsabilidad Alberto Rodríguez Sá cuando es el único que la tiene, y hacerla recaer en ese grupo que ellos llaman de, como les decía, de una especie de círculo que lo está rodeando, que es el que lo está aconsejando mal, ¿no? A Rodríguez Sá nadie lo aconseja mal ni lo aconseja bien, lo aconsejan, nada más. Pero el que toma la determinación de que de que no haya interna dentro del Partido Justicialista ha sido el propio Rodríguez Sá. Bueno, de hecho, a las horas que Frontera había anunciado que quería integrarse a la discusión interna, lo suspendieron, ¿no? Y al poco tiempo, bueno, casi simultáneamente, ¿no?, se había expulsado a los diputados también disidentes que habían estado votando con Poggi. Y eso en una primera instancia parece ser una medida más o menos razonable, hasta que apareció la interna con Cristina, ¿no?, en donde Alberto Rodríguez Sá se alió, apoyando la lista de Quintela, con el gobernador de Catamarca y con el gobernador de Tucumán, que fueron los gobernadores que les dicen los peronistas peluca, ¿no?, que fueron los gobernadores que le prestaron diputados nacionales a Milei para que votara, votaran en contra de los jubilados, ¿no? Se votó ahí en contra de la universidad, se votaron leyes muy importantes con el apoyo y otras que están en ciernes, ¿no?, que van a ser aprobadas gracias a la alianza que Javier Milei estableció con estos gobernadores. Con esos gobernadores que le dieron diputados a Milei para darle, entre comillas, ¿no?, gobernabilidad, a cambio, obviamente, de favores en la gestión de las provincias, Alberto se unió, ¿no?, se alió. Fue parte del mismo conglomerado de dirigentes que además tomaron otra decisión, que es la de enfrentar a Cristina. Cuando uno traslada esa lectura que hizo Alberto Rodríguez Sá de la parte nacional de la confrontación interna del PJ, establece claramente 2 parámetros que no pueden ser eludidos en el análisis. El primero, que hay que enfrentar a Cristina, ¿no?, frente a lo que muchos estamos diciendo, o se está observando con claridad, que no es momento de divisiones. El mismo Rodríguez Sá, en la lectura provincial, dice concentración de fuerzas, unidad de acción, no tenemos que desdoblarnos. Bueno, Alberto entendió que en lo nacional había que enfrentar a Cristina, que bueno, con todas incluso declaraciones que él se esmeró en difundir, aun cuando lo hizo en medios nacionales. No presentó, digamos, la idea acá en San Luis, sino, bueno, en un programa ahí en una radio de Buenos Aires, ¿no? Enfrentar a Cristina. Y el otro, enfrentarla con quien sea. Incluso con los que apoyan a Milei, ¿no?, los perucas o los peronistas con peluca,
diputados nacionales que votaron en contra de los jubilados, diputados nacionales que le dieron apoyo, diputados y senadores, ¿no?, que le dieron apoyo a Milei. Insólito. O sea, el gobernador de San Luis sentado en la mesa con los traidores al peronismo. Es decir, no hay manera de no advertir que si se establece como parámetro una especie de peronismo chauvinista, que fue el criterio que se utilizó en San Luis, son traidores. Los que no están con el peronismo, los que lo ayudan a apoyar, son traidores. Si se establece ese parámetro en la provincia, ¿por qué hay un parámetro distinto para la nación? ¿Qué es lo que diferencia, estableciendo un paralelismo, a Maxi Frontera con los diputados nacionales de Jaldo o de Jalil? ¿Qué es lo que los diferencia? Es el mismo argumento, incluso hasta una posición más distante, porque en definitiva fueron diputados que responden a los que en la Cámara de Diputados de San Luis decidieron votar junto con el bloque de Poggi. Si se estableció ese parámetro acá, ¿por qué Rodríguez A no lo estableció a nivel nacional? ¿Qué diferencia hay entre la instrucción que le dio Jalil o el gobernador de Tucumán a sus diputados nacionales? Ustedes voten con Milei. A la instrucción, suponiendo que existió, entendemos que sí, de voten con Poggi en San Luis. ¿Qué diferencia hay? La diferencia que hay es que tal vez, que existió, es la que yo puedo observar, ojalá pudiera haber otra, no se me ha ocurrido, otra, es que la decisión nacional no afectó los intereses políticos y personales de Alberto Rodríguez A en San Luis, y la decisión de los diputados de acá sí lo afectó. La nacional no. ¿Por qué? Y porque no le quita protagonismo, porque no tiene nada que ver, porque eso es a nivel de la nación, problema de ellos que están haciendo eso, pero yo me alío con ellos. En cambio acá es peligroso pensar, entiendo yo, no me conforma que Rodríguez haya dicho, ellos no pueden estar en interna porque son traidores, pero sí pueden estar en interna nacional los traidores al peronismo que votaron con Milei. Porque indefectiblemente eso me lleva a pensar en algo que también es una contradicción para el peronismo de San Luis, que es lo que hizo Adolfo Rodríguez A. Adolfo Rodríguez A privilegió su posición individual, personal, en la elección, en dos elecciones, en una en la que participó directamente como candidato y en otra en la que vio que esa división de votos había terminado favoreciendo al peronismo y decidió salirse, no ser candidato, que hizo que finalmente Claudio Poggi terminara siendo gobernador de San Luis. Es decir, privilegió sus intereses personales a los del peronismo de San Luis, más allá de la rencilla y todo lo demás. Lo cierto es que Adolfo Rodríguez A, que bueno, parece que es el dueño, uno de los 2 o 3 dueños que tiene el peronómetro de la provincia, privilegió su interés personal al del partido peronista, al del Frente Justicialista. Se alió con el enemigo, con Poggi, el enemigo, digo en términos electorales, le otorgó carta de triunfo y después, bueno, como pudo, como está pudiendo, se subió al gobierno de Claudio Poggi. Alberto Rodríguez A lo observó a esto, lo denunció, lo expuso públicamente, y una vez que Poggi comenzó a llevar para su molino diputados del peronismo, los calificó como traidores. Pero ¿cuál es la diferencia de los traidores de Tucumán y de Salta, con los que ahora se alió, a los traidores supuestos que con el mismo argumento, gobernabilidad, tenemos que gobernar, tenemos una responsabilidad institucional, vamos a tener tiempo de revancha, es el primer tiempo de Milei, veremos el año que viene qué posición hacemos? O sea, que ni siquiera se les ocurrió a nadie decirle hay que echarlos del peronismo. Alberto Rodríguez A no dijo que al gobernador de Tucumán hay que echarlo del peronismo, al contrario, se alió. Pero acá en San Luis, y me preocupa porque eso significa que Rodríguez A está poniendo su interés personal por delante del interés del partido. ¿Y por qué nos interesa esto a nosotros?
¿Por qué nos interesa? ¿Por qué nos debe interesar? Porque la construcción de una alternativa política a este gobierno que no nos gusta, a este gobierno que está chocando la economía en lo nacional, y a este gobierno que le desdobló el sueldo a los empleos públicos, a este gobierno que mantiene la salud en vilo, a este gobierno que ha atropellado institucionalmente, a este gobierno que está lleno de badulaques que están haciendo negocios, a este gobierno que no despliega una política de contención social en medio de la crisis que se está viviendo, a este gobierno que no nos gusta. El año que viene lo tenemos que evaluar, y la única manera que tenemos de evaluarlo es contar con una fuerza política sincera, auténtica, de oposición, no de defensa de los intereses de un dirigente, no de barricadas para ver cómo lo salvamos al Alberto. Ese es un problema del Alberto, no del peronismo de San Luis. Y lo que ahora ha pasado es que el grupo de dirigentes que ha presentado la lista, con graves disidencias internas, plantea que es una especie de, como se decía en la década del 70, tenemos que comenzar un peronismo sin Perón. Este es un albertismo que parece que empieza a despedirlo al Alberto. Y a mí lo que más me preocupa, no solamente de esta figura, sino es la mirada que están teniendo desde afuera. Insisto, la construcción de una fuerza política que el año que viene logre representación en los consejos deliberantes, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para ponerle un control, un freno a alguno de los desastres que está llevando adelante en la visión de algunos. Para otros está haciéndolo bien, ¿no? Pero quienes entendemos que la oposición debe recomponer una fuerza electoral potente que nos represente a todos, los que no estamos de acuerdo con esto, lo que estamos viendo parece el equipo de donde juega Messi, el Miami, en donde, bueno, mucha camiseta, qué sé yo, todo, pero un problema de contratos, es un problema de intereses personales, es un problema de defensa de una figura política que, bueno, lamentablemente en este momento, después de haber convocado a una de las más importantes mayorías electorales de la provincia de San Luis, decide achicarse, defender su interés, no sé por qué. Es decir, aquí ya somos todos los que no vemos lo que él está viendo son traidores. Pero resulta que los traidores de fuera de la provincia terminan siendo sus aliados. Es difícil de entender. No es buen momento para dividir, dividen. No es buen momento para aislarse, se aíslan. No es buen momento para cerrar puertas, las cierran. Es difícil de comprender. En este contexto, en los próximos días, va a ser electo Alberto Rodríguez Sá como el nuevo presidente del Partido Justicialista. Una herramienta que muchos critican. A nadie han consultado. Dicen, yo no entiendo por qué alguien tendría que ser consultado. No entiendo por qué los no consultados, los que no se sienten referenciados o no se sienten representados, no fueron al Partido Justicialista y presentaron para la posibilidad de abrir una interna. No lo hicieron. Muchos dicen, bueno, no estuvieron hasta el último momento. Me han hablado dirigentes que me dicen, mira, a mí me dijeron que iba a estar, pero la verdad no sé en dónde. Falta que publiquen la lista del Congreso Provincial. Anoche mismo hablé con alguien que me dijo, mira, a mí me llamaron y me dijeron, vas a estar, pero no te podemos decir dónde. Y le digo, ¿vos lo aceptaste? Y sí, ¿por qué? Y le digo, y bueno, porque me parece que no, bueno, pero yo no estoy ahí adentro, ¿no?